Edgardo Lander. Es un sociólogo venezolano, uno de los más destacados pensadores y autores sobre la izquierda en Venezuela. Participa activamente en los movimientos sociales del continente americano que derrotaron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, además de ser miembro del Consejo Editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, de la Universidad Central de Venezuela. Con el tiempo contado, crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia. Este texto intenta destacar algunas dinámicas importantes, que deben ser incorporadas a los debates actuales. Crisis del patrón civilizatorio hegemónico. Lander plantea lo siguiente. 1. El patrón civilizatorio antropocéntrico, monocultural y patriarcal, de crecimiento sin fin, atraviesa una crisis terminal. Su máxima expresión histórica, que es el capitalismo, tiene su tiempo contado. 2. Ahora que la humanidad precisa incorporar la diversidad y multiplicidad de culturas, paradójicamente, están siendo amenazados por el avance inexorable de la lógica del proceso de acumulación por desposesión. 3. El asunto no es si el capitalismo podrá sobrevivir, lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad. La crisis ambiental y los límites del planeta. En este apartado, podemos señalar que 1. Los sistemas climáticos registran alteraciones profundas que se reflejan en la elevación de la temperatura del planeta. Millones de personas viven los impactos que se reflejan en sequías, inundaciones, reducción de la disponibilidad de agua, pérdida de la diversidad genética, calores extremos, y pérdidas masivas de cosechas. Aún así persisten los argumentos corporativos de la producción-consumo de combustibles fósiles. 2. Las negociaciones internacionales son un estrepitoso fracaso. En la cumbre del clima COP17, en 2011, el acuerdo más relevante consistió en crear un grupo que negocie un nuevo tratado hasta el 2015, para que entre en vigencia en 2020. La economía verde, presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, repite promesas fantasiosas asegurando que es posible lograr un mundo ambientalmente sustentable dentro de la lógica de la acumulación y de las profundas desigualdades actuales. La cumbre Río+20 menciona más de 280 veces el desarrollo sostenible sin ningún compromiso vinculante. Profunda y creciente desigualdad. Los puntos cruciales de este apartado son: 1. Los mayores responsables de las dinámicas depredadoras se localizan en regiones donde los impactos han sido moderados, mientras otras regiones del planeta viven los efectos devastadores, en donde la migración no es una alternativa, ya que surgen políticas racistas de represión. 2. La desigualdad en la distribución de la riqueza no tiene precedentes en la historia. La mitad más pobre de la población es dueña de apenas 1% de la riqueza global, el 10% más rico es dueño de 84%, y el 1% más rico es dueño de 44% de la riqueza global. La crisis económica, lejos de frenar esta concentración, la agudizó. 3. Individuos con activos elevados de más de $1 millón e individuos con activos ultraelevados de más de $30 millones crecen sus riquezas en 17.1% y 21.5% respectivamente. No solo en el mundo desarrollado, sino también en los países emergentes. En la India, el hombre más rico ha construido una residencia familiar de 27 pisos, que costó $1.000 millones. 4. En Estados Unidos, el ingreso familiar promedio del 90% de la población se mantuvo constante los últimos 40 años, mientras ha aumentado el del 10% más rico. La riqueza de los hogares blancos es 20 veces superior a la de los negros, y 18 a la de los hispanos.
El crecimiento de pobres pasó de 25 millones en 1970 a 46.2 millones en el 2010. 5. En las universidades más prestigiosas, completar los estudios dependen más del ingreso que de la capacidad intelectual. El 74% de los estudiantes pertenecen a la población que tiene el ingreso más elevado. 6. La democratización del acceso a las comunicaciones es aparente, ya que el 1% de todos los usuarios del mundo utiliza la mitad del ancho de banda disponible. 7. Los países socialistas han experimentado procesos acelerados de concentración de la riqueza. En Rusia existen más 1.000 millonarios que en cualquier parte del mundo. 8. La expectativa de vida en los países desarrollados era de 78 años en 2011, mientras en África subsahariana de 55 años. La mortalidad infantil en los desarrollados era de 8 por cada 1.000, y en África subsahariana de 121. 9. La falta de acceso al agua potable y a servicios de saneamiento es causa y consecuencia del círculo vicioso de la pobreza. El 92% de los hogares que carecen de acceso a agua potable en el mundo son de África y Asia. 10. Las desigualdades conducen a la expansión de la esclavitud laboral y sexual. En el 2005 ascendía a 12.3 millones. Los múltiples asaltos a la democracia. En este apartado, Lander resalta lo siguiente. ¡1! La concentración de la riqueza es la expresión más dramática del carácter limitado de la democracia. 2. Las instituciones estatales operan como instrumentos de los dueños del dinero y no como representantes de los intereses ciudadanos. 3. Existe una relación entre la concentración de la riqueza y la devastación de los ecosistemas, siendo los más ricos los que más se benefician de las actuales políticas referentes a los combustibles fósiles. 4. En situaciones de crisis, los estados a través de rescates masivos, actúan para defender a los capitales más poderosos. 5. Las principales universidades del mundo legitiman a través del sustento científico los procesos de concentración. 6. Agencias evaluadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's y Fitch fungen de jueces de la situación económica y de las políticas públicas de cada país. Ahora son formuladoras directas de políticas públicas. Sus amenazas o disposiciones pesan más que la voluntad ciudadana. 7. La globalización neoliberal ha creado condiciones para que los capitales puedan desplazarse libremente, sin obstáculo alguno. 8. El mercado de divisas es especulativo, y no regulado global ha limitado el control de los bancos centrales sobre el dinero. 9. Países en profunda recesión se ven obligados a tomar medidas de austeridad, como lo son el despido de empleados públicos, aumento de la edad para las jubilaciones, reducción de los gastos sociales, privatización de empresas públicas y flexibilización del mercado laboral. 10. En Estados Unidos la Corte Suprema le da a las corporaciones los mismos derechos que las personas, lo que fortalece el poder de los grupos de influencia al comprar decisiones legislativas y ejecutivas que favorezcan sus intereses. 11. Otra amenaza es la política de seguridad nacional, que a partir del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001, existe un estado permanente de miedo, donde se legaliza el régimen de torturas sistemáticas como en la prisión de Guantánamo, la creación de un aparato secreto de seguridad de enormes proporciones que genera 50.000 informes de inteligencia al año, se permite la detención de cualquier persona que el gobierno calificara de terrorista, violando sus derechos civiles y políticos, mecanismo como intercepción de comunicaciones, de huellas vocales, localización de usuarios, identificadores biométricos y diseño de virus para inhabilitar equipos, son medios para poder llevar esta práctica de Estado policial. 12. Esta sociedad de vigilancia total tiene muy poco que ver con el ideal del ciudadano libre. Reacomodos globales y declive del poder imperial unilateral de los Estados Unidos. Podemos señalar lo siguiente. ¡1!
Con el colapso de la Unión Soviética, se proclamó que el siglo XX sería el siglo americano. Su máxima expresión fue el grupo neoconservador, Nuevo Siglo Americano, que gobernó con George W. Bush. 2. La ilusión imperial ha resultado de corto alcance, ya que Estados Unidos se retira de Irak sin cumplir sus objetivos declarados y la guerra en Afganistán continúa empantanada. 3. Ha surgido China como un serio rival a la hegemonía de los Estados Unidos en el terreno económico. En el 2011, China superó a los Estados Unidos como el país con la mayor producción industrial del mundo. 4. Otra expresión es Brasil, que sobrepasó al Reino Unido y se convirtió en la sexta economía del mundo. 5. Los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, para el 2032, serán mayor que la economía del grupo G7. Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. El número de corporaciones más grandes en el mundo en estos países pasó de 21 a 75. 6. También se pueden mencionar ámbitos como el tecnológico, educativo y militar. China anuncia públicamente su programa espacial para los siguientes 5 años, cuando ha concluido la vida útil de los transbordadores de los Estados Unidos. En la educación, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE, PISA, que realiza un estudio comparativo de evaluación de estudiantes de 15 años. Por primera vez una provincia china de Shanghái supera a países como Finlandia y Corea del Sur. Otra manifestación es la reducción del dólar como divisa de reserva internacional. Ejemplos son China y Japón, que negociaron su comercio bilateral con sus propias divisas. La hegemonía militar de los Estados Unidos y el estado de guerra permanente. En este apartado, lo más crucial es: 1. En el terreno militar, Estados Unidos preserva una plena hegemonía, con un poderío militar de aproximadamente 1000 bases militares fuera de sus fronteras. Se trata de una nueva forma de colonialismo. 2. Estados Unidos ejecutó en 2010 el 43% del gasto militar total del planeta. 54% de su gasto federal. El costo total de las guerras de los Estados Unidos, durante la última década, asciende a $4 billones. 3. Se han ocasionado la muerte de 236.000 personas, la mayoría civiles de Irak, Afganistán y Pakistán. En forma indirecta 1.180.000 muertos, y 7.800.000 personas han sido desplazadas. 4. Para que este estado fuese políticamente sostenible, se han buscado nuevos cambios, como ejemplo eliminar la recluta obligatoria, y sustituirla por mecanismos de enlistamiento voluntario, basado en incentivos económicos. La carne de cañón proviene de los sectores más pobres de la población. 5. La subcontratación o privatización de la guerra, mercenarios, denominados contratistas militares privados, llegaron a superar el número total de soldados uniformados. 6. Transformaciones tecnológicas del arte de la guerra implicaron cambios significativos. Nuevas armas de alta tecnología, desarrolladas al costo de miles de millones de dólares, han permitido reemplazar la participación humana directa. 7. Hillary Clinton ha denominado como el siglo del Pacífico americano, ya que el futuro de la política será decidido en Asia, no en Afganistán o en Irak. Pueblos en movimiento. Por último, Edgardo Lander señala lo siguiente: 1. Nos encontramos con pueblos en movimiento y resistencia, en favor de la lucha por otro mundo posible. 2. América Latina ha sido el continente más activo. 3. Se profundizan y radicalizan las movilizaciones y luchas, especialmente en contra de las múltiples modalidades del extractivismo, es decir, minería a cielo abierto, extracción de hidrocarburos, monocultivos de soya transgénica, eucaliptos, pinos y palma africana, y grandes represas hidroeléctricas. 4. Se puede señalar a las luchas estudiantiles chilenas, en reclamo por una educación pública y de calidad.
que no han conseguido alterar el rumbo en las políticas gubernamentales, pero sí los niveles de apoyo, donde el 89% de la población apoya las demandas de los estudiantes. 5. En el mundo árabe se están produciendo cambios políticos con el derrocamiento de los dictadores, Ben Ali, en Túnez, y Hosni Mubarak, en Egipto. 6. En Europa, el movimiento de los llamados indignados busca la eliminación de los privilegios de la clase política, el desempleo, derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, control de las entidades bancarias, libertades ciudadanas, democracia participativa, y referéndum obligatorios y vinculantes para los asuntos de gran relevancia. 7. En Estados Unidos el movimiento Kill Wall Street reconoce la existencia de conflictos entre los ricos y los pobres. 8. Los movimientos de diversas partes del mundo tienen mucho en común y muchas diferencias. 9. En Grecia, centenares de millares de griegos han expresado su absoluto rechazo en las calles a los ajustes impuestos por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. 10. Sin embargo, en el Reino Unido, a pesar de las amplias y reiteradas protestas estudiantiles, en contra del aumento de los costos de las matrículas universitarias, el Partido Conservador ganó abrumadoramente. 11. En España, a pesar de los movimientos de los indignados, no se impide la victoria del Partido Popular, que impuso ajustes mucho más duros. 12. Los partidos socialdemócratas europeos se han convertido en cómplices plenos de las reformas neoliberales. La izquierda se ha quedado sin propuesta. 13. Las potencialidades de las nuevas tecnologías de comunicación e información han promovido una política radicalmente democrática. Las tecnologías han permitido romper el monopolio de los medios corporativos y estatales. En Venezuela coordinó lugares de encuentro para las masivas movilizaciones para el regreso de Chávez. Conclusión. Como conclusión, señalaremos lo siguiente. Uno. Existe una crisis ambiental. 2. La desigualdad es característica del actual sistema de acumulación. 3. La democracia ha muerto, y se encuentra en subordinación del gran capital. 4. La hegemonía norteamericana se encuentra en crisis, y solo se sustenta a través del miedo a sus políticas de seguridad y poderío militar. 5. Existen movimientos en todas las partes del mundo en busca de un mundo mejor. Preguntas detonadoras. Podemos cuestionarnos lo siguiente. Uno. ¿Cómo entendemos esta crisis en el plano de los ciclos de larga duración? 2. ¿Hablamos de una crisis económica o de una crisis civilizatoria? ¿Por qué? 3. ¿Qué mantiene vivo este sistema de acumulación? ¿Por qué no ha surgido un cambio radical? 4. ¿Cómo entender una lucha de movimientos con distintos contextos sociales, culturales, políticos y económicos?